Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes. Mi nombre es Carlos Andrés Pacagüe y quiero compartir en esta ocasión con ustedes el funcionamiento básico de un multiplicador de voltaje. Entonces, antes de iniciar con la explicación de este circuito que tengo para simular en el programa Proteus, quiero que veamos qué es un circuito multiplicador de voltaje. Entonces dice que son circuitos que se emplean para mantener un valor pico de voltaje de transformador relativamente bajo al mismo tiempo que eleva el valor pico de voltaje de salida a 2, 3, 4 o más veces el voltaje pico rectificado. Nos vamos a la práctica y verificamos este circuito en este programa y vemos que este es un multiplicador de voltaje, pero más que multiplicador, como lo decía el concepto, puede ser de 1, 2, 3 o más veces. Este es un duplicador de voltaje, es decir, va a duplicarme el voltaje dos veces. El voltaje de entrada me lo va a duplicar, es decir, estos 10 voltios. En la salida me va a duplicar un voltaje de 20 voltios rectificado. Entonces, antes de iniciar con este circuito, vamos a explicar en qué consiste y luego hacemos la simulación para ver el comportamiento en cada una de las partes que se compone este circuito. Entonces, la primera parte de este punto a este punto está compuesta por la primera red. Esa primera red es donde se carga el capacitor en un ciclo para que en los otros dos ciclos se mantenga cargado y me entregue una salida, una señal desplazada. Esta se llamaría una señal desplazada, o se llamaría un cambiador de nivel, y este diodo que vemos aquí, D1, me indicaría hacia dónde se va a desplazar la señal. En este caso la señal me está indicando que se desplazaría hacia arriba, es decir, se desplazaría hacia la parte positiva. Es decir, esta señal se me va a amplificar dos veces la amplitud del voltaje pico. Eso sucedería en esta primer parte, que sería la red número 1. Ahora, la red número 2, que es el D2, aquí encontramos un rectificador de media onda. Un rectificador de media onda que lo que hace es rectificarme esa señal que me entrega la primera red. Me va a rectificar esa señal, ese voltaje producido por la primera red. Es decir, lo que tengo aquí es un rectificador. Lo que he explicado es un rectificador de media onda con un filtro capacitor, un C2, que lo que hace es dejarme pasar ese ciclo de una forma positiva. Sabemos que el desplazamiento fue hacia la parte positiva y lo que hace es dejarme pasar ese ciclo rectificado. Entonces, finalmente, en esta segunda red que comprende de este punto a este punto, estaría ubicada la segunda red. Tendremos que en la resistencia de carga, la señal es una señal, es decir, ya aquí sería una señal casi constante, casi rectificada, y ya tendríamos un valor pico duplicado, teniendo en cuenta que este es un duplicador de voltajes. Si fuera un triplicador de voltaje, pues este voltaje que tendríamos al final sería 3 veces el pico de la entrada. Entonces, en conclusión, podríamos decir que este circuito se encarga de recibir una señal de corriente alterna que me va a generar una señal de corriente directa casi constante, es decir, que el circuito me va a incrementar el voltaje pico dos veces. Entonces, este es como el funcionamiento básico. Se compone de una red 1, red número 2. Este es el cambiador de voltaje. Esta primera red es donde se ve el cambiador de voltaje, es decir, el desplazamiento hacia la parte positiva. Esta segunda red me hace la rectificación de voltaje de la primera red, y ya en la salida, en la resistencia, pues tenemos ya una señal casi constante rectificada, y es lo que vamos a ver a continuación en la simulación del circuito. Entonces, en la simulación del circuito tenemos un osciloscopio que me va a medir la entrada a la primera red, me va a medir la entrada, señal seno, la salida de la primera red, la salida de la segunda red, y que es la salida a la carga. Estas dos señales deben ser muy similares o iguales.
Entonces vamos a revisar el canal A, que es una señal alterna. Voy a desactivar los demás. Vamos a revisar uno por uno. Listo, aquí tenemos la primera señal, que es la señal de corriente alterna. Vemos la señal seno. Entonces ahí no hay una variación así como tal. Sabemos que la onda es... la onda es que es constante, es una onda constante, tiene su variación y pues digamos que esa onda no nos altera tanto porque sabemos que es la entrada al circuito. Nos interesa saber lo que sucede en la salida de la primera red y la segunda red. Entonces vamos a analizar el canal B, que ese sí nos interesa, y voy a desactivar el canal A. Listo, el canal B, que es el que nos interesa, vemos que efectivamente hay un desplazamiento. Es decir, en el canal B, acá, hay un desplazamiento porque el diodo me está indicando que el desplazamiento va a ser hacia la parte positiva. Y si lo vemos, en el eje, para que lo veamos mejor, vemos aquí, ok. Entonces aquí vemos el eje X con el eje Y y nos damos cuenta que el desplazamiento está más hacia la parte positiva que hacia la parte negativa. Es decir, que su valor pico se amplificó hacia la parte positiva. Aquí lo podemos ver y podemos medirlo para que nos demos cuenta. Entonces, desde este centro, aquí tenemos, vamos a medirlo desde acá 7.525 voltios. Nuevamente cojamos el valor centro acá. Bueno, midamos el valor pico, el negativo, que está por debajo del eje X, está por debajo menos 2.75 voltios y por encima está 7.25 voltios. Es decir, que el desplazamiento se hizo dos veces el voltaje pico hacia la parte positiva. Listo. Ahora vamos a ver el comportamiento de la segunda red, es decir, el canal C. Vamos a revisar el canal C, qué sucede en el canal C. Entonces, vamos a quitar y vamos a activar el canal C. Canal C. Ok. Vamos a activarlo. En el canal C nos dice que es la segunda red, es decir, que finalmente aquí tenemos casi una señal casi constante, un rizado casi constante, pero vamos a ver si es verdad que se eleva o se desplaza dos veces el voltaje pico. Entonces vamos a verificar si es verdad. Entonces podemos observar, como podemos observar en la gráfica, el eje X con el eje Y, hay un desplazamiento en el eje, si revisamos el eje X, hay un desplazamiento de un cuadro, es decir, 5 por 1, es decir, tendríamos ahí un desplazamiento más o menos como de 7.25 voltios hacia la parte positiva. Y podríamos decir que es un voltaje casi constante o rectificado. Y el último, que es la señal que va hacia la carga, vamos a revisar que es similar a esta. Entonces vamos a constatar en el canal D. Constatamos que es exactamente la misma señal, ya es una señal constante, casi rectificada, es decir, que aquí nos damos cuenta que esa señal alterna que recibimos a la entrada se generó ya una señal directa casi constante, porque pues tendríamos que colocar más capacitores, más diodos, más resistencias para poder tener un mejor rizado en la señal de salida. Pero pues tenemos aquí
una señal directa casi constante y vamos a ver el incremento del voltaje pico, es decir, la señal de entrada era de 10 voltios, vamos a ver cuánto tiene el voltaje de salida. Entonces lo podemos observar aquí en el medidor de voltaje. Este medidor de voltaje nos damos cuenta que tenemos 18.3 voltios. Bueno, en este caso no tenemos los 20 voltios porque pues también hay que tener en cuenta que hay una caída de voltaje en cada uno de los diodos, porque pues no son diodos ideales, son diodos de silicio y ellos tienen un consumo o tienen un consumo de 0.7 voltios y más o menos el consumo de la resistencia más los dos capacitores me están teniendo una caída de voltaje de 1.7 voltios, que es lo que me haría falta para tener mis 20 voltios en la salida. Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento básico de un multiplicador de voltaje. En este caso, la explicación que acabo de dar y la simulación que hicimos es de un duplicador de voltaje. Duplicador de voltaje porque en la entrada tenemos un voltaje de 10 voltios y nos rectifica un voltaje pico ampliándolo a 18.3 voltios. Explicamos ya que la caída de voltaje que hay es por los diodos y los componentes que están en el circuito. Entonces hay una caída de 1.3 voltios, de 1.7 voltios que tiene el circuito. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que nos haya servido y nos veremos en una próxima ocasión.